somos el grupo número 3 y está conformado por Jordi Costa, Clarismar Ruiz, Fabiola Sorino y mi persona Andrea Velázquez. Y hablaremos sobre el sistema de distribución en Venezuela. La electricidad ha impulsado el crecimiento y desarrollo de las naciones hacia estándares de vida crecientes para los pobladores. A través de su uso se puede disponer de diferentes facilidades a nivel residencial, comercial e industrial, como por ejemplo el alumbrado público y privado. Desde la segunda mitad del siglo XX, Venezuela incorporó el conjunto de países que impulsaron las grandes centrales de generación de energía eléctrica, tanto térmica como hidráulica, y mediante la construcción de redes de alta y muy alta tensión a través del país, que iban desde 765.000 hasta 115.000 voltios, dotaron de electricidad a más del 90% del territorio nacional. Para 1998, el país estaba totalmente dotado de electricidad con suficiente capacidad de generación para una demanda de alrededor de 11.000 megavatios. La alimentación de energía eléctrica a nivel de los usuarios en todo el país se realiza mediante las redes de distribución con diferentes niveles de voltaje: 12.470 voltios, 13.800 voltios, 24.000 voltios, 34.500 voltios, y a través de los diferentes transformadores se coloca a disposición de los consumidores los voltajes de 120, 220, 240, 277 y 480 voltios. En la provincia, el tipo de distribución es mayormente aéreo y radial, con algunas zonas que permiten la transferencia entre alimentadores. Este sistema aéreo usualmente está compuesto de cableados desnudos y sujeto a la inclemencia del tiempo, a vandalismos y en las áreas rurales a la vegetación no controlada. Por tanto, sus índices de fallas son mayores a los de las redes subterráneas. Adicionalmente, los tiempos de interrupción son mayores, dadas las distancias entre puntos de maniobras y la falta de sistemas de localización de fallas. En Caracas y en el área metropolitana, la mayor parte del sistema de distribución es subterráneo con sistemas de localización de falla y centros de operación que vigilan el comportamiento del sistema. Adicionalmente, el sistema georreferencial de las instalaciones permite la localización de las mismas en tiempos menores después de que suceda una falla. La operatividad de los sistemas de transmisión y la distribución eléctrica son vitales para que el servicio eléctrico llegue al usuario final, y estos sistemas no funcionan a plenitud por falta de mantenimiento. Muchas veces se tiene la capacidad pero no las líneas de transmisión o de distribución necesarias para llevar la energía hasta el usuario final, que se queda sin el servicio. En Venezuela, el sistema tiene básicamente dos tipos de capacidades instaladas: la hidroeléctrica, que incluye el Guri y otras, y las termoeléctricas, que son todas las otras plantas instaladas en el país, como Termozulia. Existe también una capacidad instalada de 43 megavatios de energía eólica, pero está totalmente inoperativa. Cuando la capacidad operativa es baja, cualquier interrupción en el sistema integrado se convierte en un corte de energía, y esto va desde un tendido eléctrico hasta una turbina. Entonces sobreviven los racionamientos, que son restricciones planificadas del servicio eléctrico, y los apagones, que son interrupciones inesperadas. A esto se suma que en Venezuela hay 0 gigavatios de reserva operativa y se aplica un racionamiento hasta de 2.4 gigavatios porque el sistema no puede satisfacer toda la demanda. Para enero de 2020 el sistema eléctrico solo tiene capacidad para cubrir una demanda máxima de 10 gigavatios con un racionamiento de 2.4. Estamos hablando entonces de una capacidad perdida de 8.7 gigavatios. A partir de 2013 cayó la capacidad instalada. Venezuela alcanzó la capacidad máxima histórica en 2013 con 18.730 megavatios, o sea 18.7 gigavatios, y a pesar de esta capacidad instalada ya había racionamientos. A partir de ese año la inestabilidad política fue impactando la economía y la capacidad máxima hoy es de 10.000 megavatios o 10 gigavatios. Se han perdido 8.730 megavatios de demanda y aún así existen los apagones y el racionamiento. Expertos indican que de continuar la situación sobrevenida de la pandemia, la demanda podría bajar incluso a 8.000 megavatios. La gran diferencia entre la capacidad de generación instalada y la capacidad disponible, producto de obsolencia, tecnología inadecuada e ineficiente, falta de mantenimiento, proyectos inconclusos y gestión inadecuada, se ha venido agravando en los últimos años. En el periodo 2019 a 2018, la indisponibilidad del parque de generación del país se ha duplicado y pasó del 30% a niveles que en 2018 superan el 60% de la capacidad de generación total instalada en el país.
De hecho, de la capacidad instalada en 2019, solo están operativos unos 14.933 megavatios, que representarían entonces un 44%. Buenas tardes, mi nombre es Jordi Costa y yo les voy a hablar sobre el estado actual de los equipos e instalaciones. Evaluación de la situación actual. El sector eléctrico nacional, el sistema interconectado y el servicio eléctrico están inmersos en la inviabilidad económica y financiera. Existe una gestión ineficiente e ineficaz, además de desequilibrios, retrasos tecnológicos, deterioro sostenido, falta de planificación y burocracia y la corrupción. Adicionalmente, la ausencia de una política energética integral y coherente ha impedido que Venezuela aproveche adecuadamente su extenso potencial de energías primarias para la producción eficiente y sostenible de energía eléctrica. El estado del sistema de distribución nacional es de absoluta precariedad, caracterizado por el racionamiento continuo, así como por la alta frecuencia y duración de las interrupciones del servicio. Ante la imposibilidad de acceder y disfrutar de un servicio eléctrico continuo, confiable y seguro, la sociedad venezolana ha visto mermada su calidad de vida y el país ve comprometido su desarrollo económico y social por la falta de energía. Venezuela, en los actuales momentos, pasó de ser un país totalmente electrificado y con un sistema robusto a poseer una industria eléctrica y un sistema eléctrico en colapso operacional, deteriorado, difícil de rehabilitar y recuperar por haberse instalado en Venezuela un régimen de gobierno arbitrario y dominado por la corrupción. El rasgo más resaltante de la situación actual que atraviesa la industria eléctrica nacional es el desequilibrio oferta-demanda que se traduce en la incapacidad del sistema eléctrico nacional de satisfacer la demanda actual y futura de energía eléctrica e inducen al inevitable y continuo racionamiento de grandes bloques de energía. Las causas de la crisis eléctrica son fácilmente identificables, siendo enumeradas sin orden de prioridad o jerarquía. Entre ellas se encuentra la creación de la empresa Corpolec, con sede en Caracas, sustituyendo a las empresas existentes, estatales, mixtas y privadas en todo el país. La centralización de decisiones técnicas y financieras, retardando labores operativas y de mantenimiento. La designación de gerencia atendiendo a fidelidad política y no a conocimientos técnicos. Los despidos y marginamiento de personal profesional con experiencia y capacidad técnica incuestionable. La ausencia de capacitación y adiestramiento del personal de nómina o por ingresar a la empresa. La inobservancia, violación e incumplimiento de criterios técnicos, rutinas, procedimientos, planes, protocolos técnicos y económicos propiciados por la carencia de planes y programas corporativos de corto, mediano y largo plazo tendientes a asegurar la eficiencia operativa del sector eléctrico. La falta de autosuficiencia económica del sector y el uso inadecuado de los recursos financieros aportados, y la incompetencia de gestión demostrada en ejecuciones presupuestarias carentes de ejecuciones físicas, y por último la contratación de empresas foráneas de proyectos y de construcción en detrimento de la ingeniería y de la industria nacional. Estado de comercialización y facturación. Los servicios de comercialización son todos aquellos asociados a la gestión del ciclo comercial y a la atención de los usuarios en el servicio de la energía eléctrica. El deterioro de la infraestructura eléctrica, la carencia del personal técnico competente, la falta de los recursos materiales y financieros, así como también la deficiencia general y administrativa que conforman un panorama de gestión comercial ineficiente e ineficaz, caracterizado, entre otras cosas, por el proceso de comercialización está directamente unido organizacionalmente al proceso de distribución, limitado a la buena gestión comercial en la empresa. El pliego tarifario es vetusto, pues data al año 2002. Los gerentes comerciales son seleccionados por filiación política y se presenta una alta tasa de renuncia de personal calificado con experiencia en el área.
Se carece de recursos materiales, humanos, viáticos, vehículos, camiones cestas, equipos de seguridad, equipos para maniobras eléctricas, equipos de medición y verificación, así como normas y procedimientos. El proceso de facturación está migrando a facturas digitales. Este se presenta lento y con muchas limitaciones de recursos para implantación. Solo se imprimen facturas para grandes usuarios y sector público. En la mayoría del país el pago solo se puede realizar por las oficinas. Existe el promedio a nivel nacional de un 40% de pérdidas no técnicas por diversos motivos. Los entes públicos en general son solo los que presentan la mayor deuda del servicio eléctrico y la gestión se cobra en deficiencia y en algunos casos ni siquiera existe. Alta cantidad de usuarios ilegales y no registrados colocan las pérdidas no técnicas a exagerados niveles de orden hasta de un 40% o más en varias ciudades del territorio. La incapacidad de atender solicitudes de nuevas conexiones, sobre todo en descargas comerciales e industriales. El sistema de registros y mediciones de consumo con aferencia vencida y sin mantenimiento, escasez de medidores. El sistema de terminales portátiles de lectura, TPL, obsoleto e inactivo. Bajísima la eficiencia, calidad y control de la lectura de los medidores. En la región capital, de poco más de 1.000 usuarios, solo se realiza la lectura del 6% y se factura en un orden de $200, si se calculase al precio promedio internacional de los otros países de la región. El proceso de la facturación de baja calidad y sin control efectivo se produce en un alto porcentaje de estipulaciones. Disponibilidad de personal técnico. Organización y personal. Poca integración entre diferentes unidades funcionales con consecuencias directas sobre el desempeño del personal. Condiciones laborables desmejoradas con los trabajadores. Salarios precarios, pérdidas aceleradas del valor adquisitivo. De prestaciones sociales, ausencia de los planes de ahorro. Precariedad en los servicios de seguros médicos entre los más resaltantes. El cierre de centros de formación en capacidad del personal técnico, lineario y oficinista. Falta de funcionamiento de los laboratorios de prueba. Alta rotación del personal, insuficiencia de programas de seguridad industrial y déficit de dotación personal e institucional. Carencia de equipos de herramientas de trabajo para labores de mantenimiento y operación de las líneas aéreas, subterráneas y subestaciones. Acciones a tomar para la restitución de los equipos e instalaciones a su estado original o su modernización. Tenemos la visión estratégica y los objetivos. El Plan País para la recuperación y transformación del sector de energía eléctrica venezolano tiene como objetivo estratégico principal el revertir de manera rápida, eficaz y con gobernabilidad la emergencia presente actualmente en el sector, ofreciéndole al pueblo venezolano un servicio eléctrico caracterizado por su continuidad, confiabilidad, estabilidad, modernidad y calidad, desarrollando una institucionalidad ágil, desconcentrada y descentralizada, privilegiando los criterios de sustentabilidad ambiental y transparencia en la gestión pública, con participación del sector privado en sus diferentes etapas, utilizando nuevas tecnologías y contribuyendo al desarrollo pleno del país. La recuperación y transformación del sector eléctrico venezolano constituye una tarea compleja y supone un proceso que debe planificarse detalladamente y gestionarse de manera acertada y eficaz, pues no son pocas las barreras, riesgos y amenazas que se pueden presentar en su ejecución. Una visión clara e inspiradora, liderazgo y una buena estrategia de cambio son los elementos imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos. Esta tarea demandará de un equipo con sólida capacidad gerencial, amplios conocimientos de la industria eléctrica y primordialmente de la comprobada ética profesional. Para alcanzar esta meta se plantean los siguientes objetivos específicos. Primero, asegurar el control de los procesos medulares del sector,
asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la continuidad del suministro. La nueva administración que tenga la responsabilidad de asumir el control del SEV, Servicio Eléctrico Venezolano, cuando ocurre el cambio, tiene que estar preparada para hacerlo de manera rápida y garantizando la seguridad de las instalaciones. Para ello deberá tener acordadas con las entidades que tendrán la responsabilidad de asegurar la integridad de la infraestructura estatal, el conjunto de acciones que aseguren la integridad física de la infraestructura eléctrica y permitan garantizar la continuidad del suministro, evitando con ello que se fortalezca cualquier condición inicial potencialmente conflictiva que pudiera presentarse por el cambio político. Segundo, lograr la despolitización del sector. Es necesario despolitizar el sector eléctrico, eliminando la parcialidad política como requisito para detener puestos claves a fin de asegurar que los cargos de dirección, gerencia y de la jerarquía organizacional sean ocupados por personas idóneas que cuenten con la información académica requerida y con los conocimientos, habilidades y capacidades que permitan desempeño profesional signado por la ética, la estabilidad y la meritocracia. Tercero, revertir el deterioro de la infraestructura eléctrica y recuperar la calidad del servicio en el menor tiempo y el menor costo posible. El servicio eléctrico venezolano atraviesa la peor condición operativa de su historia. Los cortes del servicio eléctrico afectan a todas las ciudades del país y la recurrencia de los mismos, así como su tiempo de afectación, siguen en incremento por el crecimiento o deterioro del servicio eléctrico. El objetivo es revertir el deterioro de la infraestructura eléctrica y recuperar en el menor tiempo y al menor costo posible aquella estando inoperativa, el cual es recuperable. El primero, el deterioro de la demanda y su potencial de recuperación. El objetivo de las acciones deben apuntar a que ante un repunte rápido e importante de la demanda de la electricidad, esperar a partir del momento en que ocurra el cambio político es disponer a la brevedad posible de un sistema eléctrico que esté en capacidad de soportar un crecimiento de la demanda y del consumo de electricidad de hasta un 10% interanual por un periodo de 5 años, contando desde el 2019 hasta el 2023. Segundo, solventar el deterioro y recuperar la operatividad de la capacidad de generación instalada en el país. Un objetivo específico y prioritario ante el deterioro del parque de generación es el revertir en el menor tiempo posible la situación de crecimiento e indisponibilidad y elevar los índices de disponibilidad del parque hidroeléctrico a un mínimo del 80% y el parque termoeléctrico a un mínimo del 60% en los primeros 3 años, para así volver a tener un sistema eléctrico con reserva operativa suficiente para que permita acabar con los racionamientos por insuficiencia de generación y también permite poder normalizar sus mantenimientos. Tercero, resolver el deterioro del sistema tronconal de transmisión. El desafío prioritario es recuperar tanto la operatividad como la confiabilidad de la red troncal de transmisión para garantizar su disponibilidad y el transporte seguro y confiable de energía eléctrica desde los grandes centros de generación cuando estos se hayan recuperado hacia los centros de consumo, tal como dicha red fue concebida. Primero, recuperar los almacenes y dotarlos de los equipos y repuestos requeridos para los planes iniciales de mantenimiento y restitución de la operatividad de la red de distribución. Segundo, recuperar los servicios de atención al cliente y de gestión comercial. Tercero, alcanzar la viabilidad financiera y la sostenibilidad económica del sector. El objetivo es erradicar la corrupta administración del sector, sanear su situación de pasivos crecientes y de insuficiencia de ingresos y alcanzar un sector viable y sostenible económica y financieramente. 4. Rescatar el clima organizacional y restablecer las capacidades laborales requeridas para el buen desenvolvimiento del sector. Quinto, obtener los combustibles requeridos por la generación térmica. Sexto, establecer un marco legal de emergencia para la recuperación del sector y desarrollar el nuevo marco legal de su modernización. Séptimo, rediseñar la institucionalidad del sector para lograr su desconcentración y descentralización, generando esquemas de gestión con empresas regionales y empresas sectoriales que aceleren la recuperación del sector eléctrico. Octavo,
restablecer el sistema abierto de información de la operación del sector eléctrico nacional e informar del avance del plan de recuperación y modernización. Generar modelos de gestión que garanticen la participación gradual y sustentable del sector privado de la economía que en todas las fases de la prestación del servicio. Establecer un esquema de tarifas de cobro en el sector eléctrico que reconozca el verdadero valor de la energía y que a la vez atienda con gradualidad la situación económica de la sociedad venezolana, garantizando la sustentabilidad económica del sector privado que intervenga en el sector. Iniciar los estudios para la implementación de mecanismos de subsidio a las familias de escasos recursos, en consideración de la debida gradualidad del proceso de incremento de tarifas para cubrir los costos del servicio que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y pagar los servicios públicos que requieren para mejorar sus condiciones de vida, mientras se eliminen los desequilibrios y distorsiones de la economía nacional y el aparato productivo del país que genera las oportunidades de empleo que les permita un sustento. Incorporar gradualmente las modernas tecnologías de energía sustentable para buscar el equilibrio del sector, además de obtener beneficios ambientales y económicos relativos al mercado de bonos por reducciones de emisión del dióxido de carbono y entre otros. Esto es todo lo que tiene el Plan País para poder mejorar el sistema de distribución eléctrico de Venezuela.